Aunque quizás parezca fantasioso o suene ilógico, el hecho de que exista una relación de romance, una relación idílica, una relación muy especial, muy unida entre la CIA y Hollywood, realmente esta idea no es tan absurda como parece. A lo largo de este canal hemos explorado la relación simbólica, esotérica y estética que tienen los filmes hollywoodenses, enmascarando una feroz propaganda. Pero, ¿cómo diablos comenzó todo esto? En corto, el Pentágono y la CIA están íntimamente relacionados con Hollywood con el propósito de crear ingeniería social capaz de manipular a la masa idiota. Películas como Zero Dark Thirty y American Sniper se centran en los militares y las agencias de inteligencia en supuestos, entre comillas, verdaderos escenarios, basados, otra vez, entre comillas, en la vida real. Pero aquí hay mucho más de lo que parece. La industria hollywoodense siempre ha amado los cuentos de espías, pero en realidad la creación y la manufacturación de una completa realidad alternativa es mucho más extensa y compleja de lo que podemos masticar. Esta realidad alternativa es muy profunda. Figuras como Stanley Kubrick o Oliver Stone han sido armas esenciales de propaganda nacionalista. Checa, por ejemplo, hay un libro que me encanta y que te recomiendo. El autor es John Rizzo y su libro se llama Company Men. Está bastante interesante y sobre todo de quién viene, sobre todo quién lo escribe. John Rizzo es consejero general de la CIA en el área actoral y dice así en una de sus páginas: la CIA recluta actores para dar mayor visibilidad a sus proyectos de propaganda, como los documentales secretamente producidos por la agencia. También Rizzo escribió lo siguiente: la CIA toma ventaja de los puertos abiertos que se le abren a las estrellas y a otras celebridades americanas. Una estrella que visita a un líder mundial, por ejemplo, puede ser interrogada sobre los detalles muy minuciosos, detalles muy específicos de esa reunión. La CIA tiene oficiales asignados de tiempo completo que se encargan de alimentar las necesidades de las estrellas. Esto es lo que escribe John Rizzo, un agente de la CIA, y admiten abiertamente que la CIA recluta actores de Hollywood para su propaganda, entre otras cosas. También los reclutan para hacer misiones especiales, como al novio de Britney Spears o la propia Britney Spears, que eso ya lo abordaremos un poco más adelante. Pero hay mucho más. Te digo que esta trama es muy extensa, esta trama es muy profunda y muy complicada. De hecho, la CIA tiene una división especial, se llama National Resources Division, el cual recluta actores en los Estados Unidos para ayudar a Estados Unidos en las labores de espionaje. Ahora, teniendo este cuadro en mente, recordemos a uno de los exnovios de Britney Spears. Quizás la experiencia de su novio nos revele más detalles perturbadores de los que nos imaginamos. Muchos investigadores como Jason Bermas o Paul Joseph Watson concluyen que los famosos centros de rehabilitación realmente son usados como centros de programación para las estrellas, para fines de control mental. Controlan a estas celebridades con el fin de servir como esclavos sexuales o como espías, como ya hemos visto en videoprogramas anteriores. Dave McGowan, en su libro The Laurel Canyon, hace un detallado análisis de cómo los militares y los servicios de inteligencia estuvieron conectados con el movimiento hippie en un lugar llamado Laurel Canyon. Si no has visto esos videos, te recomiendo que los veas. Te los voy a dejar en la descripción y en las tarjetas para que los cheques. En esos videos vemos el lado oscuro de Jim Morrison, de Frank Zappa y de otras superestrellas de los 60s y de los 70s.
así como sus conexiones con la familia de inteligencia de los Estados Unidos, lo que nos lleva al novio de Britney Spears, quien fue su coach en rehabilitación, curiosamente. Sí, en uno de esos centros MK Ultra de control mental, fue su coach. Y su coach fue asesinado transportando dignatarios en Afganistán. Obviamente, una fachada de inteligencia. ¿Era acaso Sundal su útil novio? ¿Hay algo más que agregar en esta historia? Quiero leer tu opinión, escríbela aquí en la cajita de comentarios. ¿Era el novio de Britney Spears un espía de la CIA? Créeme que los leo a todos y me muero por darles corazones. Yo creo que sí, es más que obvio, ¿no? Las conexiones son más que obvias. Si te está gustando este video, suscríbete al canal y toca la campanita para que YouTube te avise cuando lanzamos un nuevo video. Te vas a pasar un momento agradable, te lo prometo. Amanda Bynes también creía que le habían lavado el cerebro y le habían implantado un microchip en esos famosos centros de rehabilitación. Pero tenemos otro caso un poco más escandaloso, la muerte del escritor Gary DeBoer, autor de Time Cop y de otros éxitos, pero del que más me acuerdo es de Time Cop. Gary DeBoer, asesinado en 1997. Y este sí fue un escandalazo, salió en The Daily Mail. De hecho, este periódico reveló que de hecho DeBoer estaba trabajando para la CIA y el hecho de que DeBoer estaba en camino de entregar el guión de un filme que explicaba la verdadera razón del por qué los Estados Unidos invadió Panamá, pues levantó muchas sospechas de su muerte, entre comillas accidental, ¿verdad? Las manos de DeBoer estaban también ritualmente cortadas. Sí, las manos. Sus manos habían sido cortadas. La policía no encontró ni el guión ni sus manos, lo que sugiere un asesinato ritual. El cadáver de DeBoer fue abandonado en su camioneta Ford en un acueducto de California en 1998. El concepto de asesinato ritual no es nada nuevo en Hollywood. Cuando uno recuerda el caso de la Black Dahlia, la Dahlia Negra, el asesinato ritual de Hollywood más sádico y más cruel de todos los tiempos. Y como numerosos investigadores sugieren, las conexiones del caso de la Dahlia Negra con la CIA, la mafia y círculos ocultistas es más que evidente. Y al referirme a círculos ocultistas me refiero al noveno círculo del infierno. The Black Dahlia, la Dahlia Negra, fue reclutada por la hija de un doctor millonario y muy bien conectado. La reclutaron para fines de rituales. Su muerte, desmembramiento y sus órganos perdidos eran parte de las ceremonias de un culto de adoración satánica. El caso de la Dahlia Negra está conectado a asesinatos rituales de alta magia negra. Y aquí, en esta historia de la Dahlia Negra, una familia millonaria es envuelta en un asesinato ritual. Y esto nos recuerda también películas como Ojos Bien Cerrados, que ya hemos analizado en este canal. Puede que el caso de la Black Dahlia y Elizabeth Short oficialmente se encuentra sin resolver, pero si vemos las pistas y las conexiones podemos ver grotescas conexiones que emergen para revelar posibilidades que sugieren un asesinato ritual. Y aparte, el gusto por el surrealismo del Dr. Hodel, que realmente él es el asesino de la Black Dahlia, incluyen también una adoración a Saturno, devorando a sus hijos. El Daily Style Corpse, cuerpos desmembrados, el asesinato ritual es de hecho un resultado de las perversiones de la élite por satisfacer las peores perversiones sexuales que rondan en su cabeza. Y estas perversiones obviamente que rayan entre lo criminal y lo psicótico. No olvidemos también el rol de Melissa Moll,
agente operativo de la CIA, consejera de Angelina Jolie, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Melissa Moll también coacheó y dio consejos a Angelina para su rol como triple agente en Salt, el thriller de espionaje. La película fue basada en los reportes de esta agente de la CIA. Otro ejemplo, Jane Mansfield también era adepta de Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán. Hollywood es otra cara de la moneda de la CIA. LaVey trabajaba también para la CIA, era un agente de la CIA. Otro ejemplo de agentes de la CIA es Ben Affleck en Argo, basado en el operativo de la CIA Antonio Méndez. Uno de los maestros del disfraz de la CIA, Affleck, revela que Hollywood está lleno, absolutamente inundado de pura CIA. El extenso control mental conectado a Hollywood con la CIA se hace más profundo cuando pensamos en agentes como Sammy Davis Jr. y James Mansfield, miembro de la Iglesia de Satán, como ya dijimos. Las conexiones, las evidencias son muy reales, y mientras el mecanismo de este imperio oculto se vuelve especialmente claro para nosotros, los que entendemos el background militar y propagandístico de estas películas, pero para las personas que no lo entienden, ¿les avisamos o no les avisamos? Por supuesto que no. No hay por qué quejarse, ¿verdad? De hecho, toda esta ingeniería social es para nosotros, para que disfrutemos, para que agarremos nuestras palomitas y nos sentemos en el sofá y no hagamos absolutamente nada, para que la granja de autómatas de analfabetas funcionales siga exactamente en el mismo lugar donde se encuentra, consumiendo su chatarra, porque queremos ser como ellos, como los dioses de Babilonia. La mayoría de las personas ignora cómo está siendo bombardeada por programas y palabras manipuladoras a lo largo del día e incluso durante el sueño. Tampoco comprende el potencial y la complejidad que han alcanzado semejantes técnicas y cómo iban a entenderlo. La manipulación mental consiste en implantar a alguien ideas y creencias de los demás y tiene múltiples niveles. Si te digo algo a sabiendas de que no es cierto y eso influye tu percepción y tu comportamiento, entonces te he manipulado tus ideas. Cada vez que ves la televisión o lees un periódico o revista, te ocurre esto. Y todos los anuncios, el clickbait, se ha concebido para manipular nuestros pensamientos y emociones hasta el punto de que compramos cualquier cosa que nos vendan. He oído decir, incluso algunos redactores y alguna gente que se dedica en el área de la publicidad, que ellos son unos persuasores. ¿Recuerdas? Yo mismo soy growth hacker. Pero eso no quiere decir que es como un tipo que asesina con hachas. Es más bien un hombre que trabaja con herramientas. No dice toda la verdad. En neolengua, un persuasor es un manipulador. Y los mensajes subliminales que hablan con el subconsciente, los mensajes que despiertan cierto tipo de emociones y determinadas palabras que se utilizan para provocar una reacción específica, no son persuasión, sino una invasión. Sí, es una invasión de nuestra percepción, mis amigos, porque nosotros no les permitimos entrar, son mensajes subliminales, nos engañan, y estas técnicas han estado con nosotros durante miles de años, cuando menos miles de años, y mediante estas técnicas han manipulado nuestros pensamientos, nuestras emociones, y han dictado nuestro comportamiento. Pero actualmente estamos en un periodo nuevo y mucho más avanzado de esta dictadura del pensamiento. ¿No lo crees? Si te gustó el video, compártelo, porque me estás ayudando mucho a crecer. Tenemos que llegar a 1000 y estoy seguro que con tu ayuda lo voy a lograr.